Bienvenidos al conversatorio sobre la idiosincrasia del futbolista venezolano, un conversatorio que realiza el equipo de Foro Vinotinto con el apoyo de la librería Lugar Común y que nace de una inquietud que surge en el seno del equipo de Foro Vinotinto de realizar espacios para el intercambio de ideas y el debate sobre una de las actividades que más invita a la reflexión en el mundo, como lo es el fútbol. El primer paso para realizar este conversatorio y en aras de crear estos espacios que ya les comentaba fue la realización hace cosa de 2 o 3 meses de un foro sobre medios alternativos y la censura en el fútbol venezolano realizado en la Universidad Católica Andrés Bello. En aquella ocasión se contó con ponencias de Ignacio Benedetti y Jovan Pulgarín. En este momento, para hablar de un tema de identidad, de fútbol, de idiosincrasia, contamos con 2 especialistas en el ámbito de la psicología deportiva que tienen un currículo que impone bastante respeto. A mi derecha se encuentra Manuel Llorens. Manuel es psicólogo y es escritor. Como psicólogo trabajó durante 10 años con las categorías juveniles de la selección bajo la dirección técnica de Lino Alonso. Posteriormente trabajó en el Caracas Fútbol Club de Noel Chita San Vicente. Luego llegó a la Vinotinto Absoluta con César Farías como entrenador. Como escritor, ha sido galardonado en los más prestigiosos certámenes de literatura del país y es autor de un maravilloso libro de fútbol o de cualquier cosa que es Terapia para el Emperador. A mi izquierda se encuentra Florencia Sardi. Florencia es argentina, trabajó en Unión de Santa Fe, un equipo de primera división de aquel país. Ahí, estuvo con el primer equipo, el equipo profesional, y también tengo entendido que hizo muchas labores dentro del organigrama del club. Ya aquí en nuestro país se desempeñó en el Atlético Venezuela. Ahí le tocó atravesar aquella, en mi opinión, fatídica jornada 7 del torneo Clausura 2014, que pasó a la historia de nuestro fútbol porque la delicada situación política y social que aquejaba al país salpicó al fútbol venezolano y a ella le tocó como que ayudar a gestionar uno de los vestuarios que más se vio afectado por eso. Y por último, para quienes no me conocen, mi nombre es Lisandro Samuel. Desde el 2013 publico con relativa regularidad en Foro Vinotinto. Igualmente he hecho varias colaboraciones para medios nacionales e internacionales en textos en ocasiones alusivos al fútbol, en ocasiones alusivos a cualquier otra cosa, y trabajando principalmente el género de la narrativa. También me he desempeñado como entrenador en fútbol infantil y fútbol juvenil. Dicho esto, ¿por qué plantearse hacer un conversatorio sobre la idiosincrasia del futbolista venezolano? ¿Por qué ese tema? En lo particular creo que el fútbol es la mejor metáfora de vida. Igualmente estoy convencido de que es una herramienta muy importante para ayudar a entender la realidad de los pueblos. Con esto no quiero decir que el hecho de que un país sea potencia en fútbol va a ser potencia en otras cosas que son mucho más importantes, sino que más bien la manera de acercarse al fútbol, de entenderlo, de expresarlo, puede ayudar a dilucidar muchas cosas de la realidad social del país en cuestión. Igualmente, la vida de los futbolistas de élite mundial genera muchísimo morbo, porque la mayoría de las personas lo ve a través de un cristal, a través de la pantalla de un televisor. Algunos pocos lo ven en vivo, en directo, desde el estadio, y otros muy pocos tendrán la fortuna de verlos en persona, pero esto generalmente es nada más que para pedirle un autógrafo. En ese sentido, los futbolistas han terminado representando como que el glamour, una clase, algo de estatus, ¿no? Son una especie de superstar, de rockstar. Aunado a eso, creo que el fútbol es también la versión contemporánea de aquellos relatos de la antigua Grecia que inspiraron a la literatura y que todavía hoy día siguen siendo utilizados por la psicología, la sociología y la literatura para explicar la condición humana. Partiendo de ese punto, creo que entonces el fútbol, siendo la versión contemporánea de eso, podría servir para ayudarnos a explicar la realidad de los seres humanos o la realidad de los pueblos actualmente. Lo he dicho anteriormente, creo que nos pone también a los venezolanos en un punto interesante. Los futbolistas internacionales de élite representan el glamour, son superstar, pero el futbolista venezolano no, a menos el que hace vida en el país. Sin importar qué tan buen rendimiento esté teniendo jornada tras jornada, sin importar qué tan bien le esté yendo, la mayoría de ellos se desenvuelve ante la indiferencia de la cotidianidad, ante la indiferencia de la población en las ciudades en las que hacen vida. Indistintamente, insisto, de lo bien que estén jugando, de lo bien que le vaya a su equipo, de que tengan un salario que haga poner la piel de gallina a cualquier venezolano. ¿Por qué sucede esto?
quizás tenga que ver con una cultura del venezolano que a veces le gusta despreciar lo propio. Es un tema de comercialización, de no haber sabido vender la imagen. Tiene que ver o aplican también los mismos prejuicios que juzgan a la literatura venezolana, al cine nacional, que a veces se cree que algo es malo solo por ser venezolano. La verdad yo no tengo ni idea, eso lo podrán ya ir debatiendo Manuel y Florencia, que están mucho más ubicados en este tema que yo. Pero ya para ir cerrando esta especie de prefacio que estoy haciendo, quiero traer a colación unas palabras que utilizó mi compañero Juan Pablo Echogrio para promocionar este conversatorio en redes sociales. Él planteaba que las capacidades de una persona no se discuten. Todos tenemos más o menos algunas capacidades para conseguir algo en nuestra vida. Que la variable más importante es el esfuerzo. Juan Pablo ponía una ecuación y dice que tanto en la vida como en el fútbol la ecuación es la misma. Capacidades más esfuerzo igual resultados. ¿Se esfuerza el futbolista venezolano lo suficiente? ¿Cuántos jugadores están capacitados para pasar una temporada en el banco? ¿Cuántos pueden asumir roles secundarios por muchísimo tiempo en pro a una ganancia colectiva o a una ganancia mayor? Más allá de responder estas preguntas, y aquí es donde creo que viene lo interesante y también donde surge el quiz del conversatorio, convendría preguntarnos a nosotros mismos si realmente nosotros nos esforzamos para lograr lo que queremos, nosotros como individuos, como sociedad, como venezolanos, si tenemos las capacidades para llegar a esos anhelos que tanto deseamos, si tenemos la capacidad de trabajar en equipo, de asumir roles secundarios y de tener la paciencia suficiente para esperar y trabajar a pro a ganancias mayores. Si algo me ha quedado claro en el tiempo que tengo involucrado en el fútbol venezolano, es que cada vez que criticamos a la selección, que se critica a algún jugador, los vicios de algún jugador, sus actitudes fuera de la cancha, realmente lo que estamos haciendo es criticándonos a nosotros mismos. Me parece que el fútbol es un escenario, ¿no? Un drama, como me comentó Manuel una vez en una entrevista que le hice, en el que se representan muchas cosas de la cotidianidad y en la que nosotros terminamos retratándonos, en la que nos definimos, en la que incluso podemos ser como no nos dejan ser en otros espacios de la vida por diferentes prejuicios. Pero bueno, todas estas son meras posturas mías que seguramente carecen de la validez de las que puedan ofrecer ellos dos. Sin embargo, bueno, antes de empezar a hacerle las correspondientes preguntas, me gustaría, Florencia, que todos los que están aquí, todos los que tengan la oportunidad de ver esto grabado, tengan claro cuál es la labor de un psicólogo dentro de un equipo de fútbol, porque entiendo que estamos en un país en el que la figura del psicólogo es vista con muchísimo recelo. Aquí el psicólogo es algo así como que un loquero. Cada vez que va alguien a un psicólogo es como que wow, o sea, se le cayó un tornillo, algo pasa, ¿no? En Argentina creo que es totalmente diferente. Entonces, Florencia, ¿qué hace un psicólogo dentro de un equipo de fútbol? Buenas a todos. Perdonen mi voz, pero estoy saliendo de una gripe, así que si por ahí me escuchan medio raro, más allá de mi forma de hablar muy argentina, que no la puedo dejar, tengo este problemita estos días. Bueno, un psicólogo del deporte y aplicado al fútbol. Bueno, el psicólogo puede estar trabajando en fútbol, dicen los libros y la teoría, de distintas maneras. Puede estar involucrado en un cuerpo técnico, o sea, ser parte de un cuerpo técnico, puede estar por fuera asesorando a un entrenador y puede también pertenecer adentro de un cuerpo médico que haya en la institución deportiva. Por ejemplo, en mi experiencia en Unión, que también corrijo una parte porque quedo como... En mi experiencia en Unión en Santa Fe, yo trabajé dentro de un departamento médico. O sea, era la psicóloga de la institución y trabajaba con todas las categorías, vamos a decirlo así, aunque uno después no trabaja con todas, pero trabajaba con todas las categorías formativas de esa institución. En cambio, mi participación en el Atlético Venezuela fue integrante del cuerpo técnico. ¿Por qué hago esta diferencia? Porque también va a ser distinta las intervenciones que un psicólogo puede tener. Por ejemplo, la experiencia que tuve aquí en el Atlético Venezuela dentro del cuerpo técnico, soy una más que ayuda a este entrenador y a este grupo a funcionar. Como asesora, muchas veces se asesora por fuera frente a determinadas situaciones o conflictos que surgen en el grupo o con el entrenador con el grupo.
Y dentro del cuerpo del departamento médico no se abarca solamente a un equipo, sino como al funcionamiento de toda la institución, de todos los entrenadores, de todos los agentes deportivos que están en esa institución. Entonces, primeramente es como hacer esa diferencia de las distintas participaciones que puede tener. Todas son distintas, en todas muchas veces se nos ponen como apaga incendios, como mago, como solucionador de problemas, y en realidad nosotros somos alguien más. Como bien hiciste la presentación, el fútbol implica tanta pasión que todos hablamos de fútbol, todos sabemos de fútbol, todos somos entrenadores, todos somos psicólogos, y bueno, y el psicólogo forma un eslabón más de aquello que puede ayudar a que funcione distinto, no sé si mejor, sino distinto, intentando lograr cosas mejores. Así un poco, no sé, Manuel, si algo me olvidé, si algo para agregar. Sí, bueno, decías que para lograr cosas mejores. Sin embargo, Manuel, esta pregunta te la hice la vez que tuve la oportunidad de entrevistarte. Dante Panzeri, mítico periodista argentino, que escribió un libro de cabecera en lo que es la literatura futbolera, y que creo que todos en algún momento deberíamos leer, lo que nos gusta el fútbol, que es Fútbol, Dinámica de lo Impensado. Panzeri es un hombre muy respetado. Tiene un capítulo en ese libro dedicado a destrozar literalmente la labor de los psicólogos dentro de un equipo de fútbol. ¿Por qué? Bueno, buenas noches, buenas tardes. Muy agradecido de estar aquí con Florencia, con quien he compartido en varios momentos muy gratos del trabajo, y con Lisandro, que es de los jóvenes periodistas deportivos que, como ven, hace preguntas interesantes, y que eso es muy valorado. Y bueno, el Lugar Común, que es un sitio tan chévere, que creo que la mejor manera de describirlo es un sitio muy chévere. A ver, sí, en ese libro de Dante Panzeri, en verdad es muy agradable ese libro, dando toda una visión de él sobre el fútbol argentino. Sobre todo, es un libro de los 70, creo que es un libro de los 70, donde se habían hecho como las primeras incursiones de los psicólogos en los equipos de fútbol argentino, aparentemente no muy de manera exitosa, y con personas que estaban como haciendo unas primeras adaptaciones poco sistematizadas en el área, ¿no? Y entonces sí, destruye, y los psicólogos efectivamente podemos ser catastróficos y podemos ser inocuos, o sea, podemos generar desastre o podemos no hacer nada y hablar mucho, y solo a veces podemos ser útiles, ¿no? Y bueno, la psicología del deporte ha ido como creciendo y ganando terreno. Hay una anécdota que quizás es paralela a la de Dante Panzeri, que es el que llaman el padre de la psicología del deporte. Es como el señor que empezó a hacer investigación sobre deportistas en universidades norteamericanas. Eso en los años 30, el dueño de los Cachorros de Chicago del fútbol era el señor Wrigley, que era el dueño de los chicles Wrigley, y entonces él está tratando de meter tecnología en el béisbol, y se busca, este señor hace psicología del deporte y se contrata al padre de la psicología del deporte, y entonces le paga para que empiece a trabajar allí, y este psicólogo se dedica a pelearse con el entrenador. Y el entrenador, él dice que el entrenador es un tipo poco educado, poco formado, que trata a los jugadores de una manera brutal, y que no sabe realmente cómo estudiar el fenómeno deportivo. Y el entrenador dice, este es un tipo que viene a las universidades y nos quiere venir a imponer su manera de ver el mundo, pero no sabe lo que es el mundo del deporte, no sabe lo que es tratar con estos jóvenes que necesitan la rudeza del trato, y entonces se dedican a pelear durante 3 años. Y realmente no logran hacer nada en conjunto. Psicólogo escribe cerca unos informes de 500 páginas cada 6 meses diciendo por qué hay que votar al entrenador, el equipo no sale para adelante, y finalmente, como debía ser, votaron al psicólogo, ¿no? Es decir, que la primera incursión del padre de la psicología en el deporte fue terriblemente desastroso, y eso lo sacó a él de la psicología del deporte, más nunca hizo psicología deportiva, ¿no? Entonces, bueno, creo que son anécdotas claras de que la psicología tiene sin duda un lugar en el deporte. Todo lo que hemos hecho deporte, visto deporte, sabemos de la pasión que despierta y cómo tiene que ver con un fenómeno psicológico, pero que el psicólogo eso ni es vago, ni tiene fórmulas que están generadas en otros contextos que van a funcionar en el contexto deportivo, y tienen que ir traduciendo pues soluciones que tengan que ver con el mundo específico del deporte, ¿no?
Chévere. Borges dice que la duda es otro de los nombres de la inteligencia. A mí me gusta cuestionar hasta los propios tópicos que escoge mi equipo de trabajo para realizar un conversatorio, porque nosotros hicimos algo sobre la idiosincrasia del futbolista del venezolano partiendo de que existen de verdad algunos rasgos que lo diferencien y que lo identifiquen. Ahora, ya metidos en el lío y ya aquí en el conversatorio, te pregunto, Manuel, ¿de verdad existen esos rasgos que identifiquen al futbolista venezolano de sus colegas de profesión en el resto del mundo? Bueno, está muy bien esa acotación que hace porque es una pregunta tramposa, ¿no? Es una pregunta tramposa que se presta, si no se hace acotación a simplismos o a estereotipos que probablemente no terminan siendo muy útiles. Yo creo que el planteamiento que tú haces es el que más me parece interesante. Es decir, esto que nosotros proyectamos en el futbolista venezolano dice algo de la manera que construimos nuestra identidad como colectivo. Eso me parece interesante, ¿no? Eso por un lado. Después, para como puntualizar la respuesta, si hablamos de identidad, tendemos a pensar la identidad como una cosa, como un objeto, la estatizamos, y la identidad es un proceso, ¿sí? O sea, nos referimos a algo procesual y podemos ver algo de cómo nos llamamos a nosotros mismos, cómo nos concebimos a nosotros mismos, que llamamos identidad, pero eso no es una cosa que está sellada en el tiempo y que no es más bien es fluida y dinámica. Y de las cosas que me parecería interesante quizás está Florencia, que ha visto el fútbol argentino y puede comparar, y entonces el contraste te permite ver cosas, y quizás yo lo que puedo traer a la mesa es que en estos años los chamos que llegaban a la selección hace 20 años, cómo comparan con los chamos que llegan ahora, y ver qué cosas contrastan de cómo parecen ser estos atletas en estos dos distintos momentos en el tiempo, en estos dos distintos lugares, ¿no? Entonces creo que la identidad es un concepto muy útil, pero también puede ser peligroso porque nos lleva como a sobresimplificaciones, ¿no? Sí, Florencia, tú vienes del fútbol argentino, entiendo que aquí nada más trabajaste en un solo club de primera división, has trabajado nada más en un solo club de primera división. Evidentemente tu rango de comparación es menor que el que puede hacer Manuel, que bueno, trabajó ya en todas las selecciones y tiene muchísimos años aquí, exactamente. Pero bueno, así desde tu experiencia, ¿qué diferencias has notado entre el futbolista argentino y el futbolista venezolano? Bueno, también para no caer en algo muy simplista, comparto totalmente esto que decís, digamos, de la identidad, de lo que plantea Manuel, que la identidad no es un concepto que está estático, sino que se va transformando. Creo que cada país tiene sus características propias en cada persona, en cómo se relacionan, en lo que es el fútbol en sí. Un poco cuando yo empecé a estudiar psicología del deporte, decían, bueno, los libros por ahí parece más fácil, cuando uno empieza a estudiar un grupo tiene que fijarse en esto, observar esto, preguntar esto, y en realidad creo que hay algo que a mí me impactó o de lo cual aprendí, y creo que es una herramienta que me llevo de haber estado en esta experiencia, de haber trabajado en el Atlético, que es siempre tener en cuenta el contexto. Los contextos hacen a determinadas formas de responder, de comportarse, de entrenar, de competir. Yo empiezo a trabajar en el Atlético en el año 2013, donde Venezuela como país había cambiado muchísimo. Había muerto un líder muy grande que fue el presidente Chávez, entonces eso implicó un cambio muy profundo en todos los venezolanos, sin meterme mucho en cuestiones políticas, pero sí que fue un cambio muy grande, de mucha incertidumbre, de no saber qué podía pasar, o muchos sabían sí que podía pasar. Esto hace a que las características también del fútbol, por lo menos en el momento que yo estuve, que impactaran en los equipos y en los jugadores. Bueno, por eso un poco él comentó de la fecha 7, que después quizás la podemos compartir. Pero sí, a mí me parece que a mí me llamó mucho la atención del jugador venezolano, de los entrenadores, de todos los que rodean el fútbol, es el vivir el día a día. Como que en Argentina
quizás por la importancia que tiene el fútbol, por la importancia no solamente de salir en un medio, en la televisión, en la prensa, sino también porque el jugador de fútbol es como el referente de muchos adolescentes en Argentina. Aquí en Venezuela el fútbol todavía no tiene, o quizás me confundo o peco de ya hacerlo así, pero todavía no tiene esta imagen que tiene el fútbol en Argentina, que creo que es bueno, es positivo porque pueden hacerlo mejor a lo que se está haciendo en Argentina. En Argentina se puede, el fútbol logra en algunos aspectos proyectar a largo plazo muchas cosas, ya sea la formación de un jugador. Bueno, hay muchos clubes, por ejemplo en el club que estaba yo en Argentina es como el club chico, no es un club que ha logrado muchas copas internacionales ni campeonatos, pero es un club que tiene 100 años, por ejemplo, y el objetivo de ese club es formar a jugadores para poder venderlos. O sea, como que hay objetivos a largo plazo, visiones a largo plazo, y aquí, por lo menos en mi experiencia, no sé si tiene que ver también con el contexto particular, por eso comencé con la palabra contexto, es más a corto plazo, digamos, el día a día, como que me parece que el fútbol vive al día a día. Bueno, ¿qué podemos hacer para ganar el partido que viene? ¿Qué podemos hacer para...? Era más difícil pensarlo a largo plazo, porque realmente quizás, vuelvo, por las características del contexto, que cuando yo empecé a trabajar aquí en el club, hacían que uno no pudiera proyectar mucho a largo plazo. Eso fue como algo de lo que más me llamó la atención, que bueno, que creo que algunas veces lo hemos compartido, Manuel, más el hecho de que aquí, por ejemplo, si uno trabaja la motivación, la concentración, la puesta de objetivos, era más en el día. En Argentina se podía elaborar porque uno decía, bueno, tú quieres ser un jugador profesional, quieres irte de este club, quieres debutar en la primera división. Entonces uno podía trabajar con ese objetivo más lejano, ¿no? Esa como una de las características, no sé si se responde. Sí, una pregunta que no es nada malintencionada, Manuela. ¿No notaste cierta tendencia a imitar al argentino, a mucho afecto hacia él? ¿En qué sentido, no? Bueno, en los jugadores, hinchadas, en la organización del fútbol en general. No sé si te estoy entendiendo, no. De todas maneras creo que el fútbol argentino tiene muchas cosas que no están buenas imitarla. Creo que son más de las que estoy pensando, son más las malas para imitar que las buenas. Sí creo que, bueno, como te digo, por ejemplo, aquí el Atlético Venezuela, cuando yo empecé a trabajar tenía 5 años el dueño, el nuevo presidente con el nuevo organigrama. En el club anterior tenía 100 años. O sea, imagínense que el tiempo, esto de hacer, bueno, la identidad, la pertenencia, las características propias de una institución hacen a la diferencia que estoy marcando como lo que primero me llamó la atención, siempre teniendo en cuenta el contexto. No sé si Manuel quizás puede dar más herramientas porque tiene más tiempo trabajando aquí, es de aquí, pero a mí me llamó mucho eso la atención. Y después, bueno, hay características propias del venezolano, que es el humor, que más allá de que el fútbol como característica, los jugadores de fútbol son muy chistosos, muy de hacer bromas, el jugador venezolano es aún más, siempre tiene como algo positivo, como un chiste para sacar y bajar un poco la tensión que pueda encontrarse. Eso también me llamó como dato, bueno, más simple, más característico y más de la idiosincrasia quizás. Te reboto la pregunta, Manuel, que tú que sí tienes bastantes años trabajando en el fútbol venezolano, porque a mí me da la sensación de que aquí hay cierta tendencia a imitar rasgos argentinos, no solo desde las hinchadas con los cánticos que absolutamente todos son fusilados a equipos como Boca o River, sino también inclusive con el tema de los entrenadores, que aquí llegaron preparadores físicos y entrenadores que hicieron cosas importantes. Por ahí también hay entrenadores venezolanos que sin ser argentinos tienden a imitar el acento cuando están dictando un entrenamiento. Me parece que hay muchas costumbres. De hecho, vienen muchos jugadores argentinos, a veces inflados por la prensa,
a mí me parece a veces que es un tema de que nos ha costado encontrar una identidad propia, no lo sé, es una percepción que tengo, me gustaría conocer tu opinión. O sea, creo que hay un poquito de todo, ¿no? Uno de los puntos que tú haces es absolutamente cierto, que el fútbol venezolano se ha nutrido mucho del fútbol argentino y ha tenido una influencia de entrenadores, de jugadores que han tenido un impacto importante en el desarrollo. Bueno, en la selección, por supuesto, el momento en que Pastoriza fue entrenador, que los jugadores en general lo recuerdan con mucho cariño y muchísimo respeto, y él impactó cosas. Yo le escuchaba a César repetir frases que le escuchó a Pastoriza, Pastoriza además vino con un equipo, de algunos de sus asistentes se quedaron después en el país. Horacio, me parece que era el preparador físico, se me fue el apellido de Horacio, se quedó después trabajando aquí en equipos profesionales. Noel San Vicente, que sigue trabajando con Palladini. Palladini tuvo una influencia en la preparación. Cuando entra Palladini en 2004, realmente no había una tradición de preparadores físicos especializados en esa área en el fútbol profesional. Sí habían pasado preparadores físicos, pero Rodolfo tuvo un impacto en el fútbol nacional. Después nosotros trabajamos con Fabián Bazán, también argentino en la selección, que también trajo cosas muy interesantes. Es decir, que yo creo que ha habido un aporte muy significativo de toda la experiencia futbolística que sin duda tienen los países como Argentina, como Brasil, Uruguay, bueno, casi todos los países suramericanos, probablemente por encima de nosotros, ¿no? Y después está este tema que creo que tú insinúas, que es que los psicólogos sociales lo han llamado el altercentrismo, que ellos, lo que quiere decir es que el venezolano a veces, para definirse a sí mismo, busca hacia afuera y trata de imitar, y con la imitación entonces que construye identidad, ¿sí? Está siempre buscando hacia afuera dónde buscar el valor. Un poco lo que tú decías antes, el jugador venezolano es valorado cuando juega en un equipo en el exterior. Y parecería que cualquier jugador venezolano en un equipo al exterior es mejor necesariamente que los jugadores que están en la liga local, solo por estar en el exterior, y eso no siempre es cierto. O sea, hay unos jugadores en la liga local que tienen muchísima calidad, y hay unos jugadores que son muy buenos pero no tienen la misma calidad estando en el exterior. Por ejemplo, nos traemos jugadores que juegan la Liga de Chipre, y no se puede comparar la Liga de Chipre con la Liga venezolana. O sea, la Liga de Chipre es una liga de una islita mínima, ¿sí? Donde nunca hay el nivel competitivo que tiene la Liga venezolana, pero por decir que jugabas en Chipre tenía una relevancia importante, ¿no? Yo hice trampa para este conversatorio sin saber que estaba haciendo trampa, pero no sabía que iba a ser tan conversado, y entonces traje un ejemplo de altercentrismo, ¿sí? Que es divertido y trágico a la vez. Este es el alcalde de Barinas condecorando a Riquelme. Riquelme vino con Boca Juniors, hace un partido de Copa Libertadores contra Zamora. Zamora venía de ser campeón de la liga venezolana, y el alcalde quería tomarse una foto con Riquelme, entonces él le dio las llaves de la ciudad, una cosa así. Creo que Boca también le dio una camisa. Bueno, y entonces, claro, lo más divertido fueron las reacciones de los jugadores del Zamora. O sea, los jugadores de la ciudad local que habían ganado el campeonato, todos decían, el tipo está celebrando al que viene a jugar contra nosotros, y a nosotros no nos han hecho ningún tipo de condecoración. Y tenían un jugador argentino. ¿Cuál era el importado argentino? Figueroa, Darío Figueroa. Pero Darío Figueroa lleva más tiempo jugando. Bueno, por eso Darío dice, tengo años jugando en Venezuela y nunca han insinuado hacerme algún tipo de reconocimiento. Yo espero que cuando vaya a Buenos Aires, el alcalde de Buenos Aires me reciba y me dé un reconocimiento de Darío Figueroa, ¿no? Entonces, bueno, era un acto en lo deportivo completamente increíble. No tengo nada en contra de Riquelme, y me parece que es un deportista valioso, pero en vísperas de un partido contra el rival parecía completamente loco ese. Entonces, bueno, esos son ejemplos de altercentrismo donde nos encantamos por el afuera y perdemos. ¿Cuál es el problema quizás de eso? Lo que está diciendo Figueroa y lo que está diciendo el equipo, quizás estás perdiendo de vista el valor de los tipos que están aquí al lado tuyo trabajando día a día, ¿no? Y sí creo que a veces pecamos de eso, ¿no? Florencia, respecto al tema competitivo,
porque el futbolista argentino está acostumbrado a ganar. En Argentina es toda una tragedia que no hayan ganado la Copa América, y los chicos son expuestos a una presión bárbara desde que tienen 11, 12 años. En Venezuela quizás es un poco más light, porque nosotros por ahí todavía celebramos un empate contra Argentina, por ahí celebramos, bueno, ganar en La Paz, y no tenemos ni el 2% de lo que ha conseguido la selección albiceleste. ¿Es igual de competitivo el futbolista argentino al futbolista venezolano, al menos en relación a los jugadores venezolanos que has tenido la oportunidad de conocer? Un poco retomando la pregunta anterior, eso es lo malo de copiar de Argentina, digamos. En Argentina hay como un exitismo muy grande, o sea, es ganar o morir. Entonces la presión es muy fuerte. Creo que el jugador, por lo menos de mi experiencia en el Atlético, con los jugadores que he trabajado aquí, sí son muy competitivos. A ver, ¿desde dónde enfocarme en la palabra competencia? Creo que el argentino tiene esta competencia de vida o muerte que no es buena, porque a ver, es un trabajo para el jugador, donde gana dinero, donde quiere mostrarse, pero la vida sigue, digamos. Uno puede perder un partido y después mejorar la técnica, mejorar la táctica, cambiar un poco el sistema de juego, prepararse un poquito más y lo puede ganar. Eso creo que es lo malo de por ahí, de lo que vive esa presión tan fuerte que tiene en Argentina. Por ejemplo, la ciudad donde soy yo, para los que no saben, Santa Fe, donde es Unión, es una ciudad chica que está a 600 kilómetros de Buenos Aires, que tienen 2 clubes importantes a 10 cuadras, o sea, son muy cercanos. Si el equipo pierde, el jugador no puede salir a la calle porque es totalmente agredido, abuchado, le rayan el carro, le gritan, o sea, ya es una locura demasiado. Aquí me parece que todavía eso no se vive, o por lo menos los jugadores con los que trabajé yo no tenían ese problema. Perdían, estaban angustiados, podrían recibir algunas críticas de la prensa, de otros compañeros, pero en sí podían salir a la calle, a comer a algún restaurante o caminar por la calle tranquilo. Pero por eso, digamos, de que desde qué lugar vemos la competencia o el significado de competencia. Yo creo que aquí el venezolano es competitivo, además, no solamente el jugador de fútbol. En Argentina está como sobreexagerado el término competencia en el fútbol y en la mayoría de los argentinos también. Sí, bueno, quizás no deberían quejarse tanto los futbolistas venezolanos de que no los reconocen, porque se evitan ese tipo de cosas que suceden tan a menudo en Argentina. Dicho esto, Manuel, ¿no atenta a veces esto también, o podría atentar en contra de la profesionalidad a veces de los futbolistas? Porque me da la sensación de que los jugadores que hacen vida aquí suelen ser muy descuidados. Hay un par de cuentas en Twitter dedicadas al troleo, que sube fotos de jugadores tomando, fotos de jugadores bastante comprometidos, y tú dices, bueno, pero ya, este tipo es profesional, tiene un salario alto, puede ser convocado a la selección, ¿por qué no se cuida un poquito más al menos de la imagen que muestra? ¿No le genera más bien demasiada confianza que termina siendo descuido el hecho de que no lo reconozcan en la calle? Bueno, interesante, porque tú sabes más de lo que sé yo de estos temas de que hay seguimiento en la vida privada de los jugadores aquí, porque realmente eso, ni siquiera tengo tanta... Es decir, debe ser en un pequeño mundo del fútbol donde ahí están siguiendo a los jugadores tanto como para saber dónde se toman la cerveza, sabiendo que sí, efectivamente han habido rollos con jugadores tomándose cerveza, que no es el problema de tomar cerveza, pero tomándose cerveza, por ejemplo, la noche antes del partido, ese tipo de cosas que sí efectivamente suceden. A ver, no sé, hay tantas maneras de entrarle a la pregunta. Te puedo contar una cosa, que es este contraste a través de los años. Cuando empecé a trabajar en los 90, una de las cosas que me llamaba la atención, y hablando de este tema de identidad, de las historias que contaban sobre sí mismos los atletas, llamaba mucho la atención que contaban muchas historias de las fiestas en que estaban, de cómo cuando iba la selección a un sitio, después entonces la pea que agarraron, y esas eran unas historias que llamaban mucho la atención, ¿no? Porque tú estabas pensando que estabas trabajando con selección nacional, pero las historias que se contaban no eran deportivas y competitivas, sino era de lo extradeportivo, y yo lo entendía como una manera también de lidiar con lo sufrido que era hablar de
la derrota continua, y era como una manera de conseguirle algo festivo y heroico, pero por supuesto muy malo para generar selecciones serias, ¿no? Parte de lo que ha pasado es que aquí se ha profesionalizado más el trabajo y ya casi todos los clubes funcionan de manera relativamente profesional, y entonces va a ser muy mal visto un jugador que llega bebido a un entrenamiento. Eso ya uno no lo ve, eso se veía todavía. El año pasado yo acompañé un equipo todo el año y no pasó una sola vez en el año. Cuando estuve en el Caracas en el 2004 todavía sucedió alguna vez. Creo que eso cada vez se ha ido más saliendo, pero no solo el fútbol venezolano, el fútbol mundial también, porque hay que recordar que el fútbol inglés de los 80 era un fútbol de los ingleses caían a palos y jugaban rascados los jugadores. O sea, George Best es el jugador de ícono que bebía como los mejores bebedores. Sócrates fumaba, Sócrates el jugador brasilero fumaba, y era normal que él fumara, ¿no? Zidane fumaba, imagínate. Ronaldinho. Bueno, pero ya Ronaldinho es una controversia, ¿ves? Para George Best no era una controversia, era parte de la imagen del jugador macho que bebía y jugaba. Para Romario todavía no es una controversia. Romario todavía echa los cuentos con orgullo. Para Ronaldinho empieza a ser un problema. Ronaldinho empieza a tener problemas en el Barcelona por la bebida, ya no empieza a ser tan bien visto. O sea, en 20 años también el fútbol mundial ha cambiado un poco los parámetros de profesionalización. Cuando estás muy visto, por supuesto, eso hace que tengas que cuidarte muchísimo más. También hace que el público puede invadir tu vida privada mucho más para mal, ¿sí? Y es un problema. También ayuda a que el jugador entonces sepa que en esos escenarios tiene que ser más disciplinado, tiene sus cosas a favor y sus cosas en contra. Yo creo que hemos ganado en disciplina en la liga profesional venezolana. Creo que todavía, sobre todo con los jóvenes, a algunos les cuesta ver a velocidad la cantidad de sacrificio y disciplina que exige ser deportista de élite, ¿sí? Creo que hay algunos que lo captan rápido y hay unos que no lo captan. Un ejemplo de eso que me parece fantástico, como en el 2009-2010 el Caracas nos comenta, estamos en la selección, el Caracas nos comenta que ellos tienen un programa de clases de inglés suplementarias para todos sus jugadores jóvenes, y que el jugador que lo quiera tomar va para su clase de inglés, ¿no? Pero entonces nos decían, cónchale, tenemos este problema, tenemos como 20 jugadores de esas edades, pero solo van 2 para las clases de inglés, ¿no? Y entonces nosotros, bueno, ¿y cuáles son esos 2 jugadores? Entonces esos 2 jugadores son Alexander González y Joseph Martínez, ¿sí? Que son los 2 jugadores que saltaron al exterior a más velocidad, porque un jugador a los 19 años que está viendo hacia afuera sabe que si él quiere jugar afuera, aprender inglés es parte de su trabajo. Pero la mayoría de los chamos de 19 años quizás no lo vean. El club le está dando una oportunidad maravillosa y no lo está captando. Y no solo eso, Joseph se va para Suiza, y en Suiza entonces tiene que estudiar alemán. Y entonces ya Joseph sabía español, inglés y alemán. Y el año pasado lo contrataron en Torino, en Italia, y él va para la rueda de prensa a presentarlo a él, y cuando los periodistas le empiezan a preguntar en italiano y le ponen un traductor, dice, no, yo necesito traductor, yo le puedo hablar en italiano. Y la prensa italiana se consiguió este chamo de 21 años y le dicen, ¿y cómo sabes tú italiano? Bueno, pues yo estaba en Suiza, y en Suiza hay muchos alemanes y muchos italianos, y aproveché con los compañeros italianos de ir puliendo el italiano. Ese chamo está en otra cosa, ¿no? Ese está clarito de dónde quiere, y un poco creo que es lo que decía Florencia, que quizás aquí algunos lo captan, mientras que en Argentina están todos montados en que todos quieren estar en todas las cosas que le ofrezca un club, para bien y para mal. Para bien, pero está mucho más la presión clara de que el crecimiento va a ser para bien y para mal. Pero bueno, tenemos ejemplos ya de tipos como Joseph que están muy claros a muy tempranas edades, ¿no? Incluyendo esos casos de Joseph y Alexander, ¿no creen que también por el problema paterno-materno que existe, que muchos padres... Sí, no te quiero interrumpir, pero después al final vamos a hacer una rueda de preguntas, como que porque esto no se nos extienda demasiado y ahí hacen las intervenciones. A ver, sí, bueno, ahí contrasta un poquito con lo que decía Flor al principio, que aquel jugador pensaba muy inmediatamente, y quizás habrá
creo que la mayoría sucede así, pero se ven ejemplos como los de Joseph, como los de Alexander, que parecen que son chamos preparados para el éxito y que con su visión a largo plazo, pues bueno, no es casualidad que estén donde estén, porque son chamos que de una u otra manera han trabajado muchísimo para eso. En el libro de Manuel hay un capítulo dedicado a lo que es el trabajo en equipo. Ciertamente es un lugar común en los debates de la educación venezolana. Se ha repetido muchísimas veces que al venezolano le cuesta muchísimo trabajar en equipo, y creo que el sistema educativo está construido en base a una descarada competitividad, que la nota de mi compañero me importa poco y nada, lo que me interesa es hasta dónde llego yo, ¿no? ¿Es igual en Argentina, Florencia? ¿Crees que al jugador venezolano para empezar le cuesta un poco trabajar en equipo? ¿Cómo ves eso en relación con el fútbol argentino? De mi experiencia aquí en el Atlético, por suerte, trabajé con muchos jugadores visionarios en sí, con muchos jugadores experimentados, algunos jóvenes, pero que tenían la experiencia de haber trabajado en grupo, muchos líderes y muchos líderes positivos también. No sé si en Argentina hay mayor facilidad de trabajar en grupo. Lo que quiero marcar como, no sé si diferencia, pero sí el tiempo que lleva la Argentina formando jugadores. En la Argentina, un jugador que llega al fútbol profesional ya anteriormente tuvo que en algún momento quizás ser líder, capitán del equipo, o enfrentar alguna situación difícil en el equipo, o pelearse con algún entrenador. O sea, como que hay tanta preparación previa que el jugador llega como más armado. Sí, los jugadores argentinos, por esto del reconocimiento extradeportivo que hay, por su imagen, porque lo reconocen fácilmente, porque lo invitan a todos los lugares a comer gratuitamente, hace que también muchos tengan mucho ego. Entonces, no, con este jugador no me llevo. Como que hay más rivalidad en el fútbol profesional por el ego de algunos jugadores. No sé si es, no lo vi como una diferencia más fácil, al contrario, aquí me fue más fácil trabajar grupalmente que individualmente. Al principio, en los equipos de fútbol, cuando trabajaba en Argentina, siempre uno empieza con el entrenador, o sea, de mi experiencia, o por lo menos donde me siento más canchera, empiezo con el entrenador, trabajando, conociéndolo, presentando lo que hace el psicólogo, convenciéndolo un poco de que lo puedo ayudar, de que él me puede ayudar también a mí, porque él sabe mucho del equipo. Y después trabajaba individualmente y a lo último grupalmente, porque el fútbol también tiene como esa característica de muy hipócrita de que no decís todo delante del otro. Aquí al contrario, tuve no sé si empecé por esto de no conocer mucho acerca del fútbol venezolano, del jugador profesional, pero me arriesgué a trabajar en equipo o en grupo, vamos a diferenciarlo, en grupo, y fue aceptado, me fue fácil hacer trabajos grupales, quizás también por la calidad de jugadores que tenía el Atlético. Se dice, Manuel, que el venezolano es muy vivo, ¿no? Y que aquí todos están pendientes de cómo sacar ventaja a cada situación, que esto ciertamente puede ser un problema al momento de organizar una sociedad. Cuando te entrevisté hace ya bastantes meses, me hablabas de que en sociedades más avanzadas se ha entendido la importancia de, por ejemplo, pagar impuestos, mientras que aquí en Venezuela el venezolano, bueno, sigue atendiendo mucho, sigue velando mucho por su causa. Bert Schuster, futbolista alemán, dijo una vez que el futbolista es enteramente egoísta, por más de que sea un trabajo en equipo. Juan Villoro, en su libro Balón Dividido, en alguna crónica, deja deslizar alguna opinión más o menos similar. Sin embargo, y trayendo a colación una anécdota que me contó una vez un compañero, a veces pareciera que no es el asunto de que se trabaje en equipo porque hay un amor por el prójimo y todo esto, sino porque la sociedad más evolucionada se entendió de que el día en el que yo me consigo un teléfono en la calle y yo en vez de quedármelo lo devuelva, eso me da una especie de seguridad mía que cuando a mí me suceda eso, de que yo pierda el teléfono, alguien me lo pueda devolver. Dejando este ejemplo sobre la mesa y también trayendo un poco lo que dices en tu libro, Terapia para el Emperador, al futbolista venezolano le cuesta entender eso, le cuesta asumir que tiene que sacrificarse por causas mayores o que tiene que colaborar con el compañero para poder conseguir algún tipo de triunfo. Bueno,
en esa conversación no me acuerdo que yo había mandado a pagar los impuestos, no estoy tan seguro que ahorita estaría tan convencido que es bueno pagar impuestos en este país, ¿no? Pero sé lo que quiere decir, ¿no? Yo creo que trabajar en equipo siempre es difícil, y lo es en todas las sociedades. Ahí no tengo tanta experiencia que te pueda decir cómo ha sido en otros lados con futbolistas. Hay un entrenador de baloncesto que es un tipo muy interesante, que se me acaba de ir el nombre, fue entrenador de Pantera de Miranda, tiene un apellido italiano si no me equivoco. Bueno, él lo llevan a esa hablar de equipo, de trabajo en equipo, y él dice que siempre le dice a las empresas, ¿a ustedes les gusta trabajar en equipo? ¿Les parece que es bueno el trabajo en equipo? Y siempre todo el mundo dice, sí, claro, muy importante el trabajo en equipo. Dice, porque a mí no. Dice, a mí no me gusta trabajar en equipo. Si a mí me dan el trabajo para hacerlo yo y sacarlo yo preferiría 1000 veces hacer las vainas con mi criterio y según lo que yo pienso que se debe hacer. A mí me gusta trabajar las cosas yo. El problema es que hay ciertas cosas que no la vas a poder hacer tú solo, y solo van a ser grandes si tú te juntas con otra gente para hacerlo. El problema no es que trabajar en equipo sea bueno per se, es que hay ciertas cosas que solo las puedes hacer si trabajas en equipo. Y de ahí es que yo empecé a trabajar con los tíos. Entonces, lo que te quiero decir es que el trabajo en equipo siempre es complicado, y siempre va a ser individualidades que tienen su manera de entender la cosa. El fútbol es un escenario perfecto para aprender el trabajo en equipo, y yo creo que en general los futbolistas con más ego o menos ego algo tienen de noción de que necesitan del de al lado para que la cosa funcione. En la selección creo que era hasta más fácil, en el sentido que nosotros sabíamos que estábamos en desventaja con otros equipos, y siempre le decíamos, mira, aquí no hay ninguno de ustedes que individualmente nos va a salvar. Aquí nos tenemos que juntar muy bien, y que tenemos que estar muy bien compenetrados, porque a la hora de la presión el grupo es lo que nos va a permitir sobrevivir. Y entonces, bueno, en el fútbol venezolano hay variantes por temporada, pero también siempre veo algunos. Todos los años en la liga profesional hay un equipo que es un equipo que todo el mundo da mitad de tabla para abajo, y que no tiene las estrellas, y que hacen un proceso grupal muy interesante. Lo hizo Zamora un par de veces, lo ha hecho Trujillano, lo hace Tucanes cada cierto tiempo. Sí, unos equipos que nadie da nada por ellos, y se nota que como grupo engranan y empiezan a tener una temporada muy interesante. Entonces, bueno, el fútbol favorece eso. Ahora, yo sí creo que al venezolano no le resulta fácil sacrificar cosas por el colectivo y generar procesos grupales en general. No creo que culturalmente nos resulta eso sencillo. Ángel Oropesa, que es psicólogo social, dice, es el fenómeno de la junta de condominio. Trata de ir a una junta de condominio en Venezuela y ves cómo trabajamos en equipo, ¿sí? Van dos personas, los que están adentro dicen que los otros no trabajan, los que están afuera dicen esto se roban los reales. Es decir, nos cuesta mucho trabajar grupalmente, y creo que eso, bueno, todo lo que le ha costado a los jugadores es hacer un sindicato de jugadores. O sea, tienen años diciendo que se tienen que organizar para defender sus derechos laborales, y les ha costado muchísimo hacerlo, y eso es una visión de nos tenemos que juntar, nos tenemos que poner de acuerdo. Lo que le ha costado a los clubes ponerse de acuerdo ellos como organización de clubes, ahorita lo lograron hacer por el tema del contrato televisivo, pero realmente no lo habían logrado hacer. Todo eso tiene que ver con la mentalidad de que yo necesito vincularme con el otro para poder generar un proceso más grande, ¿no? Para sumar un poco lo que dice Manuel, cuando hablaba pensaba lo importante que es el líder, digamos, el entrenador en esta visión de formar un equipo o de trabajar en equipo, porque en el fútbol, si hay un entrenador que sobresale a algún jugador particular, o no, este jugador es intocable, tiene que participar en todos los partidos, en todos los juegos, porque bueno, eso también hace a que esto sea aún mucho más difícil. Y hay muchos entrenadores que aún siguen pensando de que hay jugadores que son, más allá de que puedan tener mejores cualidades técnicas o más hábiles a la hora de tomar decisiones, por ahí uno se encuentra, en mi experiencia me he encontrado con muchos entrenadores que había jugadores que no tocaban. Entonces por ahí trabajar en equipo siendo tan difícil en general en todo sentido, en un colegio trabajar en grupo es complicado, ponerse de acuerdo, siempre hay uno que hace un poquito más que el otro, y ¿por qué vos hiciste más que el otro? O sea, siempre hay esto de ponerse de acuerdo, pero si no hay alguien que diga, bueno, vamos hacia allá, todos somos importantes, si tú no le pasas la pelota a aquel no va a lucir como luce siempre, o sea,
que haya un líder que guíe y conduzca a este grupo de jugadores a lograr un equipo, digamos. Me parece que a veces es más el trabajo que el psicólogo puede hacer con los entrenadores para lograr un trabajo de equipo que el psicólogo con el grupo de jugadores.